Hola, buenos días a todos. Soy Pelayo Evia, residente en neurocirugía en el Hospital de Donostia, y es un placer estar con vosotros en esta reunión virtual de la SENIC. Vengo a presentaros nuestro trabajo, incidencia y repercusión del embolismo aeriovenoso en la cirugía del ángulo punto-fibroso en posición semisentada. No tenemos ningún conflicto de intereses y, como introducción, decir que la posición semisentada en neurocirugía es una posición en la que existe gran controversia sobre su utilización, en parte por el miedo al riesgo de embolismo aerovenoso durante la misma. Una posición incómoda para todos, incómoda para el equipo de anestesia, para enfermería, neurofisiología, incluido para el propio neurocirujano, que tiene que estar con los brazos elevados durante gran parte de la cirugía, trabajando en espacios muy profundos, pero que sin embargo nos ofrece grandes ventajas, como es una mejor disposición anatómica, que el efecto de gravedad permite la caída del líquido cefalorraquídeo y la caída del suero. Pueden utilizar la técnica de tercera mano para limpiar el campo y un menor éstasis venoso. Los objetivos de este trabajo son describir la correcta colocación del paciente según el protocolo de nuestro centro en posición semisentada y analizar la incidencia y gravedad del embolismo aerovenoso durante la cirugía y sus repercusiones después de la cirugía en pacientes operados en posición semisentada del ángulo pontocerebroso. Este es un breve vídeo donde se explica cómo colocamos a los pacientes en nuestro centro. Primero, se colocan los pines de Mayfield lo más alto posibles para permitir la maniobrabilidad del anestesista, impregnados en mupirocina para que durante la penetración de la tabla externa al diple no se produzca la entrada de aire. Luego se coloca una sábana debajo de las piernas para permitir que no se caiga el paciente y que no se produzca una compresión del nervio ciático durante la cirugía. Piernas levemente flexionadas y en una posición, en un juego de antitren y backup de espalda elevada, se va colocando el paciente en V, 90 grados de cadera y una flexión cautelosa del cuello, permitiendo que entre el esternón y el mentón haya dos traveses de dedo. Aparte de permitir así el retorno venoso, se permite una correcta maniobrabilidad del anestesista para hacer un endocardio transtorácico en nuestro caso y para permitir la compresión de yugulares en caso de que sea necesario. Una vez que ya está toda la monitorización neurofisiológica colocada, esta sería la exposición final del quirófano y la posición final del paciente. Posición en V, cadera 90 grados, rodillas levemente flexionadas y la posición de los pies a la altura del lecho quirúrgico. Se trata de un estudio retrospectivo donde se incluyen a 50 pacientes operados de patología del ángulo pontocerebroso en nuestro centro, todos por el autor senior, el doctor Enrique Úrculo, y valiéndose de los registros anestésicos, de los registros de intervención quirúrgica, vemos los valores de capnografía, de tensión arterial y frecuencia cardíaca y los registros de ecocardio transtorácica. Se ve la estancia propia del hospital, en evolutivos y la situación a los 6 meses según consultas externas y evolutivos de rehabilitación. El grado de embolismo aerovenoso se mide según la clasificación de Tübingen. Grado 1 mínimo cuando se detectan burbujas en el ecocardio o en aspirado vía central. Grado 3 cuando se produce un descenso del lead tidal de CO2 mayor a 3 milímetros de mercurio, y al grado 4 es cuando hay una repercusión hemodinámica sobre el paciente. La edad media de los pacientes ha sido de 49 años, con predominio de varones. La mayoría eran solanomas vestibulares, todo eran tumores, y hubo presencia de foramen oval permeable en 3 casos, en el 6% de los pacientes. Para nosotros, aunque hacemos un despistaje del foramen oval permeable en todos los pacientes que operamos en posición semisentada, no es una contraindicación su presencia para la cirugía en esta posición. El tiempo medio fue de unos 236 minutos y se trataron de tumores en general grandes, de media 27 milímetros en el corte axial.
La incidencia del embolismo aerevenoso intraoperatorio fue del 22%, de los cuales solo el 2% tuvo repercusión hemodinámica. El momento de producción del embolismo aerevenoso fue en la mayoría durante la resección tumoral, seguido de la craneotomía. Y mirándolos por anatomía patológica, en el 46% de los meningiomas se detectó embolismo, lo que provoca un odds ratio de un 4,5 para este tipo de tumores. La duración media del embolismo aéreo desde que se solucionó hasta que se detuvo fue de unos 8 minutos, y esto fue el método de solución en cada caso, según los protocolos de nuestro centro y en una escala ordinal de menos a más y sumatoria, en el que el siguiente paso no deja de realizarse el anterior. De esta manera vemos que en la mayoría de los casos, en el momento que se detecta, con el mero hecho de detener la cirugía, tapar el lecho, irrigar con suero y aspirar las burbujas por el catéter de vía central, se produce un cese total del embolismo y se puede continuar la cirugía. Cuando esto no es suficiente, una compresión de yugulares, para eso es muy importante la posición adecuada y que el anestesista esté pendiente. Y cuando esto no es necesario, cuando esto no es suficiente, sería necesario realizar un cambio de posición a Trendelenburg con la cabeza más baja y los pies más elevados. El hallazgo de embolismo aéreo no aumenta el tiempo de cirugía, pero sí que aumenta el tiempo de estancia en reanimación o en UCI. Estos dos casos son de un paciente que tuvo un hematoma postquirúrgico que se tuvo que reintervenir, y este caso fue un paciente que tuvo un edema de tronco por un tumor que estaba muy pegado, muy grande. Solo se requirió drenaje ventricular externo por neumocéfalo en una ocasión, fue retirado a las 48 horas sin mayor repercusión, y esto también, en nuestro caso, alarga la estancia en UCI porque no podemos tener pacientes con drenaje sin planta. No hubo diferencias a los 6 meses en la escala de ranking, es decir, que no hubo repercusión funcional en los pacientes que tuvieron embolismo aerevenoso. Ya para concluir, deciros que la posición semisentada se asocia a un riesgo de hasta el 22% de los casos en nuestra serie de desarrollar embolismo aerevenoso, pero sin embargo esto no implica en la mayoría de los casos cambios hemodinámicos ni mayor discapacidad a los 6 meses según la escala de ranking. Nos asocia a mayor tiempo de cirugía y sí es verdad que los meningiomas tienen más riesgo de desarrollar embolismo aerevenoso. Lo más importante, el mensaje para llevar a casa de este trabajo es que es crucial detectar y resolver el embolismo aerevenoso cuanto antes sea posible. Para esto es imprescindible una correcta cooperación entre el equipo de anestesia, enfermería y neurocirugía. Muchas gracias por vuestra atención.